Ya, entonces la otra semana tenemos la prueba y ahí están las clases. Igual espero poder enviarle una guía de repaso y que aparezcan igual las clases y una dirección de un link de un video. ¿Listo? Ya. Voy a retomar la idea de la clase pasada, porque no alcanzamos a terminarla completa, pero igual yo le coloqué el título de lo que corresponde hoy día, que vamos a alcanzar a ver un pedacito. Espero, ya. Veamos entonces, así que voy a compartir con ustedes. Ahí está el Power. Bueno, la clase de hoy, lo que tenemos que ver hoy día es ciclo celular, pero recuerden que voy a retomar parte de la clase pasada. Igual voy a leer el objetivo relacionado con el ciclo celular. Dice explicar qué es el ciclo celular, sus partes y la importancia que tiene, ¿no es cierto?, para la vida de la célula. ¿Ya? Bueno, recordemos entonces, nosotros estábamos hablando de los tipos de cromosomas y lo que nos permitía, ¿no es cierto?, determinar el sexo en los individuos. Entonces, nosotros dijimos que los cromosomas se podían clasificar según dos criterios, ¿ya? Lo que era su forma, y ahí los clasificamos en metacéntrico, telocéntrico, y quedó una pequeñita tarea que la iniciamos en la clase. Y luego también podemos clasificarlos según la función que cumplen, ¿no es cierto?, en los individuos, en las células. Ahora, considerando la función de los cromosomas, tenemos dos tipos de cromosomas. Uno que se llamaban heterocromosomas o cromosomas sexuales, ¿ya? Y otro que se llamaba autosomas. Ahora, recordemos lo siguiente, cuando yo hablo de los heterocromosomas y los autosomas, perdón, ¿ya? Se refiere a, ¿no es cierto?, la función que cumplen todos esos cromosomas que hay en cada célula. ¿Ya? Entonces, en cada célula yo tengo X cantidad de cromosomas y esa X cantidad de cromosomas, hay algunos que tienen la función de los heterocromosomas, digamos, de ser heterocromosomas y otros de la función de los autosomas. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Ya. ¿Quiénes son los heterocromosomas o cromosomas sexuales? Son los cromosomas que determinan el sexo. Y en el caso de la especie humana son dos. Ya. Ahora, en cambio, los autosomas son aquellos cromosomas de estos que tenemos en cada célula, ¿no es cierto? Son los que determinan cualquier característica en el individuo, pero no el sexo. Ellos no determinan el sexo, pueden determinar cualquier característica en los individuos. El color de ojo, el tipo de pelo, ¿no es cierto? Si el lóbulo de la oreja está pegado o no, si podemos dar vuelta a la lengua, son todas esas características que están determinadas por los llamados autosomas, ¿ya? Pero estos que llamamos autosomas no determinan el sexo. Ahora, del total de cromosomas que nosotros tenemos en nuestras células, ¿ya? Son 44 los autosomas, ¿ya? Y si yo sumo los 44 autosomas con los dos cromosomas sexuales, hacen el total de cromosomas de la especie. ¿Cuánto es el total de cromosomas de la especie? ¿De nuestra especie? Son 46. 46. Entonces, si ustedes se fijan, de esos 46, a ver, espérense, voy a activar mi lápiz. Vamos a activar mi lápiz para poder escribir. Ya. Entonces, en cada célula yo tengo 46 cromosomas, y de esos 46 cromosomas, 2 son cromosomas sexuales y 44 son autosomas. ¿Ya? Ahora, las células, que son la mayoría, que tienen 46 cromosomas, son las llamadas células diploides. Ya estas células yo podía, ¿no es cierto?, ordenar sus cromosomas en pareja. Estas son las células diploides. Y esas células diploides las representamos con un 2 y una N, 2N. Ahora, ¿por qué era 2N? Porque
cada juego que representaría el N, uno es aportado por la mamá y el otro es aportado por la mamá, por el papá. De ahí está el 2N, ¿ya? Y ese 2N en total es igual a los 46. O lo que equivale también, ordenado en pares, 23 pares. ¿Ya? Eso en mis células que son diploides. ¿Ya? Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa en las células que son haploides? ¿Qué pasa con los cromosomas sexuales y los autosomas? ¿Ya? ¿Qué células eran haploides? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran haploides? ¿Cuáles eran nuestras células haploides? ¿Cuántos cromosomas tenían las células que llamábamos haploides en la especie humana? 3 cromosomas. 3 cromosomas. No, acordémonos, las células haploides, ¿ya? Son aquellas que tienen, en este caso, la mitad de cromosomas de la especie. ¿Cuánto es la mitad de 46? 23. 23. Entonces, a esas células que tienen solo la mitad, ¿no es cierto? Yo a los cromosomas no los puedo ordenar en pareja, porque no está el que llamamos el cromosoma homólogo, no está ese que es parecido, porque solo tienen la mitad. Tienen un solo juego de cromosomas. ¿Ya? Ahora, ¿qué células eran las células haploides en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las células que tienen solo la mitad? ¿Qué células Las eran? células reproductoras. Las células reproductoras. Súper bien, muchas gracias. Entonces, bueno, veamos acá. Esto es lo mismo que yo había mencionado antes. Bueno, vamos a ir antes, acá borré una página, esto. Esta debería estar a continuación de, la voy a correr después. Ahora, las células reproductoras son, perdón, los gametos. Voy a poner acá, en el caso voy a poner una flecha para que no se nos olvide, ¿no es cierto? Las células reproductoras entonces son los gametos. Son las células reproductoras. Ya. Y esas células reproductoras son células haploides. Recuerden que célula la voy a representar con un circulito y un puntito. Estas son células haploides. Y en la especie humana, estas células haploides tenían solo 23 cromosomas. Bueno, y esta la representamos con la letra N, porque hay solo un juego de cromosomas. ¿Ya? Ahora, en la especie humana, recuerden que vamos a abreviar especie, lo voy a poner así. ¿Cuáles eran los gametos en la especie humana? ¿Cuáles eran los gametos? En la especie humana, los gametos son 2. Depende del sexo. ¿Ya? ¿Cuáles son los gametos entonces? El del hombre son los espermatozoides. Exacto. Y en la mujer, ¿no es cierto? En la mujer, ¿no es cierto?, los óvulos. Vamos a poner óvulos acá. Los óvulos. Y ya. Esas células entonces poseen la mitad del número de cromosomas, son células haploides. O sea, tiene los óvulos 23 cromosomas y los espermatozoides tienen 23 cromosomas. Ahora, la pregunta es, bueno, estas células, óvulos y espermios, que son los gametos, y que por la cantidad de cromosomas que tienen, que es la mitad, son células haploides. Bueno, ambas tienen también cromosomas sexuales y también tienen autosomas. La pregunta es, ¿cuántos tienen? ¿Ya? ¿Cuántos cromosomas sexuales tendrán los óvulos? ¿Cuántos autosomas tendrán los óvulos? Y lo mismo en el caso de los espermatozoides. ¿Ya? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué creen ustedes?
¿Cuántos cromosomas sexuales tienen los óvulos y cuántos tienen los espermios? Y lo mismo con los autosomas. Cada uno tiene una célula reproductora y 22 autosomas. Ya, un cromosoma sexual. Estamos hablando, recuerden que los cromosomas están al interior de las células en el núcleo. Ya, ahí están los cromosomas. Entonces, tiene toda la razón el compañero, los cromosomas sexuales, en el caso de los óvulos, es un cromosoma sexual y son 22 autosomas. ¿Ya? 22 autosomas. Si yo sumo eso, ¿cuántos cromosomas me hacen en total en la célula reproductora? 23. 23. ¿Ya? Entonces, todas las células que son haploides tienen solamente un autosoma, perdón, un cromosoma sexual, la especie humana, ¿no es cierto? Y los 22 autosomas. ¿Ya? Si yo dibujo, si esto fuera un óvulo, y esto fuera un espermatozoide, yo aquí tengo, entonces, un cromosoma sexual y aquí 22 autosomas. ¿Ya? Y en el esperma entonces también tengo un cromosoma sexual y 22 autosomas. ¿Listo? Ya. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Aquí me faltó ponerle el nombre, el espermatozoide. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Estas células son células reproductoras que participan en un proceso que se llama reproducción y una parte de ese proceso es la fecundación. ¿Qué pasa en la fecundación con estas células? ¿Qué pasa con estas dos células en la fecundación? Ellas se van a fusionar en la fecundación. Fíjense ustedes que ellas se unen, se fusionan y forman una sola célula que ya no es ni óvulo ni espermatozoide, sino que ahora se llama cigoto o célula huevo. Ahora, ¿qué cantidad de cromosomas debe tener ese cigoto? Si se fusionó una célula con 23 y otra con 23, ¿cuántos cromosomas va a tener el cigoto? 46. 46. Por lo tanto, ese cigoto es una célula, además, diploide. ¿Ya? Esta es una célula, el cigoto es una célula diploide. ¿Ya? Donde, disculpen que mi computador es touch y donde yo cargo el lápiz para escribir aquí se arranca. Es una célula diploide. ¿Ya? ¿Qué quiero que entendamos? Que cuando... Ya, esto y más encima le apreté un botón al lápiz que me deja la escoba. ¿Ven? Miren. Me estoy auto boicoteando. Ya. Esta entonces célula diploide. Ahora, esta célula se formó de la fusión de estas dos, o sea, se juntaron aquí. Pensé, yo lo apreté y me dejé la escoba y no sé cómo después deshacer lo que, arreglar el lápiz en resumidas cuentas. Ya, esperemos que ahora se haya arreglado esta cosa. Ya, entonces no. Ya, a ver, de nuevo. Entonces, cuando se unen estas dos células, va a quedar una célula con 2 cromosomas sexuales y con 44 autosomas. Y ahí está la célula que es diploide.
¿Ya? Veamos si ahora lo puedo hacer, si es que lo arreglé. Esperemos, parece que no. No, si no sé, ¿qué le hago al lápiz que le dejo la escoba ahí y que no? Ya, entonces esta célula va a tener el cigoto, 2 cromosomas sexuales y 44 autosomas. Si yo sumo eso me da en total 46, ¿no es cierto? 46 cromosomas, que es el total, ¿no es cierto?, de la especie. ¿Ya? Preguntas, dudas que aquí aparezcan. ¿Qué preguntas hay? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Los demás pequeñuelos? Yo al menos, nada. Ya. Nada, nada no entendió, nada de pregunta. No, nada de pregunta, nada. Ah, qué bueno. Miren, pues si no sé qué tiene 2 botones el lápiz. Y no sé qué le hago al lápiz de repente que le aprieto uno de esos botones, no sé cuál es, y empieza a rayar solo. Ya. Ahora, vamos a retroceder y vamos a ir a recordar lo siguiente. Nosotros habíamos visto que de estos cromosomas que determinan el sexo, ¿no es cierto?, que en la especie humana eran 2. Y era uno que llamamos el cromosoma X y otro que llamábamos el cromosoma Y. ¿Ya? Ahora, entonces, en el sexo femenino, el hombre encontró que la mujer tiene 2 cromosomas X. Entonces, esos 2 cromosomas X son responsables del sexo femenino. Teniendo un individuo 2 cromosomas X más los 44 autosomas, esta persona va a ser del sexo femenino. En cambio, en el hombre encontró que cuando el sexo es masculino, ya sus células diploides tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Listo? Más los 44 autosomas, eso es en todas las células que son diploides. O sea, si yo estudio en el hombre, como decíamos el otro día, estudio una célula del hígado, estudio una célula de la piel del hombre, de un hombre, ¿no es cierto? En cada célula va a tener 2 cromosomas sexuales, específicamente un cromosoma X y un cromosoma Y, más los 44 autosomas. Ya. Y luego, si nosotros nos vamos a los gametos, en el caso de los gametos nosotros acabamos de ver que tienen solamente un cromosoma sexual. ¿Ya? Si es un óvulo o si es un espermatozoide, tienen solo un cromosoma sexual y más los 22 autosomas. Ahora, trabajemos solo con los cromosomas sexuales. Entonces, en el caso de las mujeres, en sus células diploides, ¿ya? A partir de ciertas células diploides se forman los gametos. Eso también está estudiado. Estos gametos se llegan a formar a partir de un grupo de células que son diploides. Y al ser diploides tienen, en las mujeres, 2 cromosomas X más los 44 autosomas, y en el hombre tienen un cromosoma Y y uno X. ¿Ya? Entonces, a partir de un grupo de células diploides se forman las células reproductoras en la especie humana. Ahora, en el caso de la mujer, ella solo puede formar óvulos que llevan cromosomas X, nada más. Entonces, y llevan uno solo, recuerden eso, porque los óvulos de la mujer llevan la mitad de los cromosomas de la especie. Lleva la mitad de heterocromosomas o cromosomas sexuales y la mitad de autosomas. ¿Cuánto es eso? Un cromosoma X y 22 autosomas. Pero en el hombre, como el hombre, ¿no es cierto?, en su constitución cromosómica tiene un cromosoma X y uno Y, cuando forma los espermatozoides, tiene grupos de espermatozoides que tienen cromosoma X y grupos de y grupos de espermatozoides que llevan el cromosoma Y. A diferencia de la mujer que forma solo cromosomas, ¿no es cierto?, solo óvulos X. Este forma espermios X e espermios Y. Entonces, supongamos en el proceso reproductivo, el óvulo de una mujer tiene la misma posibilidad de encontrarse con un espermatozoide que lleve un cromosoma X como con un espermatozoide que lleve un cromosoma Y. Pero solo se va a unir
a uno de estos. No se puede unir a dos. Se une solo a un espermio que lleva un cromosoma X o uno que lleva un cromosoma Y. Supongamos que este óvulo, se encontró con un espermatozoide X, el cigoto que se va a formar va a llevar 2 cromosomas sexuales X. ¿De qué sexo va a ser este individuo? Mujer. Mujer. Como decíamos el otro día, va a ser niñita mujer. Ya. Y si este óvulo ahora mejor dicho, ya no se encontró con un X, sino que se va a encontrar con un espermatozoide Y o Y, el cigoto que se va a formar va a llevar 2 cromosomas sexuales distintos, uno X y uno Y el sexo va a ser masculino. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debíamos recordar. Bueno, y aquí está lo mismo representado, ya sea que si yo tomo en cuenta que esta mujer puede formar, ¿no es cierto?, puros óvulos X, y que este hombre puede formar espermios X y otros Y, ¿no es cierto? La posibilidad de encuentro en la fecundación, que es una parte del proceso reproductivo, ¿ya? Entonces, finalmente existe la misma probabilidad de que, ¿no es cierto?, un óvulo se encuentre con un espermio X o que se encuentre con un espermio Y. 50% y 50% de que parezcan hombres y mujeres. A eso se refiere todo esto que yo quería mostrar acá. ¿Listo? Bueno, y aquí este cariotipo que nos mostraba, ¿no es cierto?, el total de cromosomas de un individuo, donde el total de cromosomas de la especie, ¿no es cierto?, es de 46, ¿no es cierto?, y lo presentan la mayor parte de las células que son diploides, y en donde nosotros podíamos ordenar en pareja a los cromosomas, a cada cromosoma buscarle su homólogo y ordenarlos en pareja. Y la última pareja o par de cromosomas, ¿no es cierto?, iba a ser el par de cromosomas sexuales. Entonces, al observar un cariotipo, ya, nosotros podemos decir de qué sexo es el individuo, ¿no es cierto?, del cual estamos observando su cariotipo. Y nos fijamos en esto. El último par de cromosomas es el par de cromosomas sexuales. Ahora, ¿de qué sexo es el cariotipo estudiado en este caso? Es mujer. Es del sexo femenino, ¿no es cierto? Porque los cromosomas que aquí se muestran son cromosomas X. Por otro lado, estos dos cromosomas son cromosomas más bien grandes, ¿ya? Porque en el caso del cromosoma Y vimos que era un cromosoma pequeño, que es como la mitad del cromosoma X. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, aparte de que el cromosoma Y lleva, ¿no es cierto?, información distinta a la que lleva el cromosoma X, estructuralmente son muy diferentes. El cromosoma Y es mucho más pequeño que el cromosoma X y, ¿no es cierto?, casi incluso le falta como un brazo. ¿Ya? Bueno. Bueno, y aquí vienen estas preguntas que quedaron de la clase pasada, de la tarea, para que ustedes ahí las revisan luego, si hay alguna duda. Si es que la hicieron y tienen alguna duda, ahora es cuando debemos aclarar las dudas porque cambiamos, ¿no es cierto?, el tema y vamos al ciclo celular. ¿Alguna pregunta de lo que vimos, de la determinación del sexo? Todo bien. Niñitos, los demás. Yo también no tengo ninguna duda. Así que ahora ya saben, chiquillos y chiquillas, cuáles son los cromosomas que determinan el sexo en ustedes. Y también saben cuáles son los cromosomas que determinan las otras características que nosotros tenemos. Ya tenemos innumerables características que se transmiten, ¿no es cierto?, de padres a hijos. Ya. Y ahora vamos a hablar de algo que en realidad hemos mencionado. Si bien no le hemos puesto el nombre, ya, pero hemos hablado de, y esto es lo que se llama el ciclo celular. ¿Ya? Las células, para mantener su vida, ¿no es cierto?, cumplen con lo que se llama el ciclo celular. Todos alguna vez han oído hablar o han conocido algún otro tipo de ciclo, pero aquí nosotros vamos a hablar del ciclo, ¿no es cierto?, que cumplen las células. Bueno, ¿qué es lo que es este ciclo celular? Bueno, es un proceso, ¿no es cierto?,
que es sumamente importante, ya que a través del ciclo celular, las células pueden formar más células. ¿Ya? Entonces, ahora, este ciclo además, ¿no es cierto?, permite, es todo un proceso, ¿ya?, ¿no es cierto?, que se vayan generando células con errores. Entonces, en este proceso que nosotros vamos a estudiar, que es el ciclo celular y que tiene partes, vamos a ver que la célula intenta asegurarse además, ¿no es cierto?, de que las nuevas células que se forman y que también van a tener material genético, ¿no es cierto?, no tengan errores, ¿ya? Entonces, este ciclo, este proceso, que es el ciclo celular, intenta, ¿no es cierto?, que las nuevas células sean como su célula progenitora, ¿no es cierto?, y que no tenga errores, ¿ya? Bueno, como dice ahí, el ciclo celular comprende una serie de acontecimientos o etapas. Pasan cosas bien interesantes, ¿no es cierto?, en las células para que se formen nuevas células. No es algo simple en las células, ¿ya? Son fenómenos complejos. Ahora, este ciclo se representa así, ¿ya? Hay distintas imágenes, ¿no es cierto?, que lo muestran, ¿ya? Pero en términos generales todos los ciclos se representan a través de un círculo. ¿Por qué? ¿Por qué será? A ver. ¿Por qué será? ¿Por qué se representa a través de un círculo? Porque es un ciclo que no se detiene. ¿No es cierto? Los ciclos son procesos que van a continuar, empiezan, llegan a un fin y vuelven a empezar otra vez. Ya, acá pasa, ¿no es cierto?, exactamente lo mismo en esto de que se formen nuevas células. ¿Ya? Y como decíamos, está representado entonces este ciclo por un círculo. Y aquí mostramos, ¿no es cierto?, las etapas que nosotros vamos a mencionar del ciclo celular. Ya, sigamos entonces. Bueno, y aquí está la pregunta. ¿Por qué las células deben dividirse? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué las células, por ejemplo, de nuestro cuerpo, ahora, no todas conservan la capacidad de dividirse, pero sí la gran mayoría? ¿Pero por qué tendrán que dividirse las células en nuestro organismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué? ¿Para qué? Para producir más y más células, por ejemplo, a medida que el organismo vaya creciendo, algo así. Exactamente. Nosotros crecemos, cuando nosotros crecemos, los seres vivos, o hablemos de los pluricelulares, no crecemos porque nuestras células se agranden, se agranden, se agranden, o seamos una célula gigante. No pasa eso, sino porque crecemos debido al aumento de la cantidad de células. ¿Ya? Sí, es verdad que las células crecen también, pero tienen un límite de crecimiento y se mantienen igual microscópicas, ¿no es cierto? Tienen un límite de crecimiento, ¿ya? Entonces, un motivo es ese, para crecer. ¿Cuál será otro motivo? ¿Para qué necesitaremos que nuestras células se dividan y aparezcan nuevas células? Pensemos, a ver, pensemos en nosotros mismos. Aparte de crecer, ¿cuándo más será necesario que se formen nuevas células? A ver. Ya. Vamos. ¿Qué pasa si yo me corto un dedo en este minuto? Me corté un dedo. ¿Y? Las células mueren. Ya. ¿Y? Quedó una herida, A quedó una puerta regenerarse, ¿no? abierta, por ejemplo, en la piel. Y Profe, para regenerarse. se tienen que regenerar tejidos. Bueno, y aquí hay dos cosas. Una es la regeneración, ya, porque se van envejeciendo algunas células y las vamos renovando. Y otra es de reparación, que son dos cosas distintas. Cuando yo me hago una herida, yo ahí necesito reparar el tejido, ¿no es cierto? Los órganos, ¿ya? Entonces, aquí estarían
Las células se deben dividir en un organismo pluricelular por 3 motivos: crecimiento del individuo, reparación de los tejidos y renovación de tejidos. Por ejemplo, sí, una capa por lo menos. ¿Qué capa nosotros estamos renovando que nosotros sabemos que la renovamos? La piel. La piel. Ojo, la piel es un órgano, pero, ¿no es cierto?, está formado de varios tejidos, ¿no es cierto?, y varias capas de células. Entonces, las capas más superficiales nosotros las vamos renovando. Y se va, en el fondo, se va descamando y se renueva de abajo hacia arriba. La piel es un órgano sumamente entretenido, aparte de que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Ya. Y aquí hay monitos, ¿no es cierto?, que nos muestran lo que acabamos de decir, o sea, se requiere que la división celular para el crecimiento del individuo, la reparación de tejidos y la renovación de tejidos, ¿no es cierto? Ahí, cuando somos chicos y a veces no tan chicos, nos caemos y nos pelamos, ¿no es cierto?, la rodilla, nos hacemos una herida. Bueno, y aquí el ciclo celular. Entonces, el ciclo celular se puede considerar como una sucesión de etapas. ¿Qué significa sucesión? Viene de suceder, sucesión. ¿A qué se refiere con que sea una sucesión de etapas? Ya, etapas que se van produciendo una tras otra, a continuación, tienen un orden, ¿ya? Hay como una secuencia. Entonces el ciclo celular se puede considerar como una sucesión de etapas por la que transcurre la vida de la célula, ¿ya? Una célula nace a partir de la división de una que estaba, ¿no es cierto?, antes, ¿ya? Y de ahí pasa por una serie de etapas donde va a crecer, ay, disculpe mi perra loca, donde crece, duplica su tamaño y por último se divide. Y eso es lo que constantemente en algunas células se repite. Entonces, una vez que las células se dividen, quedan 2 células más pequeñas, que esas células van a crecer y luego van a estar aptas ellas para dividirse. Y así es como se genera este ciclo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, y aquí vamos a ver un video, Lorena, un video cortito que es sobre el ciclo celular. ¿Qué pareció el video? ¿Se entendió lo que habló el video o no? Sí, se entendió. Sí, sí se entendió. Ya, entonces nosotros vamos a estudiar la clase subsiguiente, vamos a estudiar, ¿no es cierto?, estas etapas, fases del ciclo celular. Bueno, como decía el video, ¿no es cierto?, el ciclo celular se divide en 2 fases principales. La interfase, todo esto, y luego lo que es la división celular, que sería esta parte. La interfase, ¿no es cierto?, es toda la etapa como vimos antes, nosotros cuando hablamos de la formación de los cromosomas, vimos que en esa etapa, ¿no es cierto?, la célula se está preparando para la división. Eso es lo que hace la célula en interfase. Y en esa etapa también nosotros vimos antes, lo mencionamos, solo que ahora le estamos dando los nombres, vimos que el material genético se duplicaba, pero aparte de eso la célula también se prepara creciendo. Entonces, aparecen más organelos, más membranas celulares, etc. Entonces, esta etapa es sumamente activa, esta que llamamos la interfase, que ya nosotros la habíamos mencionado. Y luego, una vez que ya se completa toda la interfase, ¿no es cierto?, viene lo que es la división propiamente tal. Cuando se repartían, ya ahí vemos los cromosomas, y los cromosomas se reparten, ¿ya? Bueno, y ahí yo hago una pregunta, ¿en qué color se representa la interfase? ¿Qué color es? Azul. Como medio moradito, lila. Lila. Lila, ya. Y la división celular en este color como medio anaranjado, ¿ya? Entonces, también podemos comparar estas fases, bueno, eso lo haremos próximamente, ¿ya? Y aquí quedan otras preguntas sobre el ciclo celular, ojalá que les saquen un pantallazo para que las puedan responder. ¿Y qué estudiamos hoy? Lo del ciclo, ¿no es cierto?, para qué ocurre, cómo se representa el ciclo y las principales características de estas fases que ya varias las conocíamos. Tarea, estudiar 3 últimas clases más la de hoy y desarrollar guía de preguntas que se enviará como repaso para la prueba del día jueves 10 de junio. Y eso sería la clase niños.
Ya, muchas gracias por haber estado en la clase, Profe, hasta la mitad del curso, por haber participado, se agradece mucho y ya saben, las dudas por Classroom también pueden hacer las consultas correspondientes.